Les adelanto de una vez, porque muchas veces es de lo primero que me preguntan, hermano, ¿y estos triángulos que ves que se ven aquí, qué son? Bueno, estos triángulos corresponden a una quemadura que tuvo la sábana en 1536 cuando pues, se incendió en la capilla donde estaba en Chambéry, en Francia. La, la sábana santa estaba envuelta en una urna de plata y esta estaba envuelta y enrollada. ¿Okay? No es como en la actualidad que está totalmente extendida. De hecho, a las 10 hubo una ostensión en vivo de la sábana santa. Vamos a ver qué tiene que ver, qué relación tiene esto con las pandemias. Estaba enrollada en 4 partes y como hubo un incendio, estaba en una urna de plata, la plata se fundió, una gota de plata cayó en la sábana y cayó en una de las esquinas y por eso vemos que las quemaduras son simétricas, ¿ok? Esto que ustedes ven aquí, como estaba enrollada, por eso son quemaduras simétricas. Y después vamos a ir explicando durante toda la plática a qué corresponden todas las manchas que ustedes ven aquí. Hay manchas que son sangre, hay manchas que son suero sanguíneo, hay manchas que son plasma, hay manchas que son eh, polen, agua, ya dije, quemaduras, aunque esto también de aquí, por ejemplo, son quemaduras que ha tenido la sábana. Hay otros que son cortes, por ejemplo, este de aquí, ¿okay? Que le han cortado pedazos a la sábana, etc. Muy bien. Ahí. Aquí hay una muestra de lo que se ha podido hacer con la sábana. Esta imagen que ustedes veían aquí es una imagen donde resalta más los colores. La imagen original de la sábana es un poco más tenue, que es más parecida a esta que ustedes ven aquí. Es decir, si ustedes la ven de lejos, difícilmente van a encontrar lo que hay ahí. Tienen que acercarse un poco más para poder identificar lo que estamos viendo. Ok, entonces, ¿cómo comienza toda esta historia de la sábana santa? Esta historia de la sábana santa comienza con el evangelio que vamos a leer el domingo de resurrección. El domingo de resurrección se lee un evangelio en el que dice que María Magdalena fue temprano al sepulcro pues para terminar de preparar el cuerpo de Jesús. Como ustedes saben, el sábado santo tuvieron que bajarlo, perdón, el viernes santo en la tarde tuvieron que bajarlo con rapidez y medio prepararlo como pudieron, porque pues ya se acercaba el sábado que comenzaba desde el viernes en la tarde y el sábado no se podía trabajar. No se podía trabajar, tenían que apresurarse y lo metieron así el domingo. Esta mujer, María Magdalena, corre rápido al sepulcro el domingo muy temprano y resulta que no ve que está la piedra removida y en vez de entrar a ver qué era lo que había allí, se fue corriendo a los apóstoles, Pedro y Juan. Pedro y Juan salen corriendo al sepulcro, dicen que Juan llegó primero pero no entró. Cuando llegó Pedro, pues dejó que entrara Pedro, entró Pedro y Pedro lo primero que vio fue, dice, la traducción que vemos muchas veces en nuestras Biblias, dicen que vio unos lienzos tirados en el suelo y un sudario enrollado en un lugar aparte. Cuando tú lees el original griego, cuando lees en griego se dice que vio una otonoia keimena. Otonoia keimena quiere significar más bien que vio una sábana, no tanto vendas, porque ni siquiera ni Lucas ni Juan, evangelistas, hablan de vendas en el griego original. Ha sido más bien traducciones posteriores las que han hablado de vendas. Ellos hablan más bien de otonoia, que es más bien una sábana. Y keimena no significa tirada en el suelo, significa más bien una sábana desinflada, es decir, que contenía algo y que eso que contenía ya no está y entonces simplemente se dejó caer por su peso a la sábana. ¿Cómo fue vuelto el hombre de la sábana santa? ¿Okay? Durante esta plática vamos a ir viendo, no les voy a hablar tanto de que es Jesús de Nazaret el que está envuelto en la sábana, sino del hombre de la sábana santa, y al final ustedes mismos son los que podrán sacar sus conclusiones si esta persona era realmente Jesús de Nazaret o no. También al final les daré un cálculo matemático probabilístico que hizo un profesor de ciencias probabilísticas y matemáticas de Italia,
sobre esto, sobre si es o no Jesús de Nazaret, o qué tanto podríamos pensar que es o no Jesús de Nazaret. Lo que hicieron fue entonces poner la sábana, sobre la sábana poner el cuerpo de esta persona, de Jesús, diríamos, y por encima pasar el resto de la sábana por la parte de la cabeza, como ven ustedes en este dibujo. Fíjense ustedes que la sábana misma nos indica que esta persona que fue aquí envuelta, es un cadáver porque tiene una cosa que se llama el rigor mortis. Cuando tú mueres, o cuando una persona muere, esperemos que todavía tú no mueras, la persona queda pues como quedó a la hora de morir. Entonces, normalmente, no sé si te ha tocado ver una persona en agonía, pero normalmente quedan con la boca abierta, los ojos un poco abiertos, saltones, y si quedaron pues con manos extendidas o cosas así, pues así se quedan. El hombre de la sábana santa presenta efectivamente un rigor mortis, como pueden ver ustedes, tiene un pie más flexionado que el otro, ¿de acuerdo? Las plantas de los pies están totalmente así. Normalmente cuando tú te acuestas, las plantas de tus pies quedan así o un poquito inclinadas, pero no quedan totalmente así. Las plantas del hombre de la sábana santa están así, eso significa un rigor mortis bastante fuerte. Y también está inclinada la cabeza. Este tema ha hecho que sea un poco difícil saber qué tanto podemos medir, cuánto medía el hombre de la sábana santa, ¿no? Los científicos no se han puesto mucho de acuerdo en eso, porque si tú te fijas en los tiempos de Jesús y en la antigüedad, la estatura media de las personas era de 1,65, máximo 1,70. Y, y es difícil a lo mejor pensar que Jesús midiera pues 1,80, 1,83 como han propuesto algunos científicos. El caso es que de lo que vemos en la sábana santa es muy probable que la estatura promedio que sacamos de allí, quitando un poco que está encorvado y quitando un poco pues, la flexión de los pies y de las plantas de los pies, es posible que haya medido eso entre 1,75 y 1,80 según la sábana. Hay otros científicos actualmente que dicen que el lino de por sí tiende a extenderse y pues, si la sábana santa es lino puro, pues es posible que haya tendido a extenderse. Entonces, estamos hablando de una hipótesis de que Jesús pudo haber medido entre 1,75 y 1,80 o también pudo haber sido una persona de la estatura promedio de su época de 1,65 a 1,70. Ya lo quité. Yo estuve en un congreso donde vi casi prácticamente que se Ya lo quité. ¿Ya se oye? No. Temas discutían acaloradamente. A ver dónde está el volumen, Dani. Cuando ve que toda esta gente se está peleando por cuánto No sé medía él. dónde está el volumen aquí. A él. Ok, esto... De acuerdo. Esta es la sábana, más o menos. Este color es lo que nosotros vemos más tenue. A ver, te voy a marcar. Si a ti no te dicen qué es lo que hay ahí, si no te lo describen, y si tú lo ves así a simple vista, difícilmente podrás encontrarlo. Esta parte que señalo aquí con el ratón es la parte de la cara, ¿ok? El pecho, los brazos aquí, como les dije, cruzados, y las piernas. ¿Bien? Aquí hay una parte frontal y dorsal, esta es la parte de atrás, lo mismo la cabeza, la espalda y todo lo demás. Ok. Ahora, un tema interesante aquí es la parte de la historia. ¿Por qué la historia? Porque tenemos, y aquí es donde muchos científicos historiadores, tienen una... Bueno. ¿Cómo se llama? Tienen recelo hacia la Sábana Santa. ¿Por qué? Porque hay siglos de historia donde no sabemos con exactitud dónde estaba la Sábana Santa. El primer documento histórico que tenemos de que la Sábana Santa, atestado de que efectivamente estaba ahí, es de Francia del año 1300. Toda la historia antes del año 1300 de la sábana es un poco incierta. No sabemos con exactitud dónde estaba. Ahora, historiadores bastante un poco más serios logran ver que
no solo los documentos históricos, no sé, notariados o lo que tú puedas decir, o firmados, etcétera, nos hablan de la certeza histórica de una cosa. Nosotros podemos hablar de la certeza histórica de una cosa también a partir de la historia del arte que vemos. Si vemos obras de arte donde retratan cosas, es posible que esa cosa haya estado ahí, ¿ok? Entonces, es una reconstrucción más o menos, eh, a grosso modo, por dónde ha estado la Sábana Santa, es que estuvo en Jerusalén ciertamente en el año 33, Ahí está. que estuvo en Tierra Santa en el año 33, ahorita también que estuvo en Edesa. En Edesa, en el Pues 544 surge una... Ustedes piensen que al inicio los cristianos no se preocupaban tanto de cómo era Jesús, sino la pregunta principal era quién era Jesús. ¿Okay? Por eso los primeros concilios de la iglesia, Nicea, Constantinopla, Calcedonia, todos, son concilios para lograr entender quién era Jesús en realidad. ¿Okay? Si era verdadero Dios, si era verdadero hombre, o si era solamente Dios, o si era solamente hombre, o si era ambas cosas a la vez. ¿Okay? Cómo estaban las dos naturalezas unidas en Cristo. O sea, para ellos, el cómo era Jesús físicamente pasaba a un segundo plano. Es por allá por el año 544 donde aparece en Edesa una cosa que se llama el mandilión, que el mandilión, según los habitantes de Edesa, era una imagen de Jesús que no había sido pintado por mano humana. Este mandilión de Edesa es trasladado a Constantinopla, y en Constantinopla se conserva como una de las reliquias más importantes. Después de eso llega la Cuarta Cruzada, y en la Cuarta Cruzada, por allá en el 1200 tal, Robert de Clary, que es el historiador de la Cuarta Cruzada, nos narra que efectivamente en Constantinopla mira, se yo lo estoy extendía escuchando, pero un no. lienzo grande que contenía, que había sido la mortaja de Jesús y que contenía la imagen de Jesús. ¿Okay? El historiador de la Cuarta Cruzada. Claro, como saben ustedes, Constantinopla fue saqueada por los cruzados y pues en Ese es aquel el celular tiempo de las mami. reliquias, ahorita un ladrón no creo que vaya a querer robarse una reliquia porque no tendría gran valor comercial, pero en ese tiempo una reliquia tenía un valor comercial muy importante, porque si tú de repente decías que en tu pueblito, por allá perdido, no sé, en Alemania o en Francia, tenías de repente un clavo con el que se traspasó a Jesús, piensa tú que en ese tiempo toda la No, gente, pues mira, al menos déjalo. casi todo el mundo conocido era Porque ni cristiano, escucho ni creía en nada y Jesús además estoy musulmana. aquí. Entonces, todos los cristianos irían en peregrinación a aquel lugar. Eso suponía, pues, muchos beneficios, incluso económicos, para la gente. Entonces, todas las reliquias de Constantinopla fueron saqueadas, incluso, pues, esta reliquia de que nos narra Robert de Clary, que estaba allí, ¿ok? Y que después vamos a ver cómo esta historia coincide con el mandilión. Lo que nosotros creemos es que el mandilión lo que nosotros creemos es que el mandilión estuvo el mandilión corresponde, o al menos hay muchas teorías que el mandilión correspondía a la Sábana Santa. La Sábana sabemos que estuvo un rato en Atenas, y después hay siglos donde no sabemos aquí prácticamente dónde andaba la Sábana Santa. Y es muy normal. Cuando tú te robas algo, pues no lo publicas en Facebook, ni, ni lo andas diciendo a todo el mundo. Bueno, ahorita quién sabe, ¿no? Pero normalmente pues todo esto se mete como en el mercado negro. Entonces la Sábana Santa, si se la robaron en Constantinopla, pues no hablaron de ella hasta que por allá en el año 1300, cuando ya nadie en Constantinopla quería reclamarla, eh, apareció una persona descendiente de los cruzados que dice que pues tiene la Sábana Santa, y hace una exposición de la Sábana Santa. Después la Sábana Santa va a Chambéry. En Chambéry, la descendiente de los cruzados de ese tiempo la cede a los duques de Saboya por los castillos, y los duques de Saboya pues le hacen una capilla ahí en Chambéry. En Chambéry es donde está donde
ocurre el incendio que les dije que quema la sábana, y después los duques de Saboya, hubo un tiempo donde hubo una epidemia muy fuerte que asoló prácticamente toda Europa. Y había un obispo muy famoso en Milán que se llamaba San Carlos Borromeo, Carlos Borromeo. Y San Carlos Borromeo hizo una promesa a Dios de que si la peste acababa, él iría personalmente a visitar la Sábana Santa, allí donde la Sábana Santa estuviera. Los duques de Saboya se enteran de esto y entonces se llevan la Sábana Santa de Chamberí a Turín para que este hombre no tenga que atravesar las montañas que le separan a Chamberí de Turín. Entonces se la llevan a Turín y Carlos Borromeo va desde Milán a Turín a visitar la Sábana Santa cuando termina la peste. Actualmente la Sábana Santa está en Turín y en 1983, me parece, es cuando el último de los Saboya cede la Sábana Santa al Vaticano, de modo que la Sábana Santa en la actualidad es propiedad de nosotros los católicos y no de una familia aristocrática, como lo fue pues gran parte del tiempo que estudiamos aquí en esta historia, ¿ok? Desde 1983 en adelante es propiedad del Vaticano, nada más que los Saboya le pidieron al Vaticano, el último rey de Italia, Humberto II, le pidió que no la sacaran de Turín, porque pues Turín es una ciudad importante para los Saboya. ¿Ok? Si ustedes van ahorita a Turín, pues no van a ver la Sábana Santa. La Sábana Santa normalmente está en este lugar, y este lugar es pues una placa donde está la Sábana Santa extendida aquí, y esto lo donó una compañía espacial estadounidense que está totalmente blindada, y por dentro tiene un gas que es argón y prohíbe la proliferación, o sea, no deja que proliferen bacterias que hacen que se deteriore el hilo, ¿de acuerdo? Entonces, cada 25 años más o menos hay una ostensión de la Sábana Santa. Hoy en la mañana se tuvo una ostensión vía internet como San Carlos Borromeo en su tiempo pidió que se acabara la peste, así también un poco hubo una ostensión el día de hoy pidiendo a Dios que termine pues la pandemia. Okay. Ahora les voy a mostrar aquí una de las cosas por las cuales decimos que la Sábana Santa, porque de esto que les decía aquí ahora, hay muchas personas que dicen, oye, muchos historiadores que dicen que la Sábana Santa es un falso del año 1300, es decir, que un medieval la pintó para hacer creer que había sido la mortaja de Jesús. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque como no hay un documento oficial que atestigua que la Sábana Santa estaba antes por aquí, salvo aquí lo que decía ¿cómo se llama? El historiador de la Cuarta Cruzada, no tenemos más historia de eso, entonces ellos creen que realmente es una falsificación medieval. Ahora, hay datos históricos, perdón, como por ejemplo este es del siglo XI, donde muestra cuando se llevó la Sábana Santa de Edesa, más bien el mandilión de Edesa a Constantinopla. Fíjense ustedes que esto no solo contenía la cara de Jesús, es decir, no era solamente un mandilión, es decir, una telita que contenía el rostro de Jesús, sino que realmente era una sábana completa, muy larga. Aquí está, por ejemplo, el obispo, donde le lleva al emperador de Constantinopla para que venere la reliquia. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, hay otro dato histórico antes del año 1200, donde se ve que están embalsamando a Jesús. Mira que tiene los brazos cruzados, justo como lo vemos en la Sábana Santa. Y mira aquí donde vemos la Sábana Santa, la misma costura que había, la misma costura que tiene la Sábana Santa. Y tenemos incluso aquí unos agujeros que dejan ver un poco cómo en ese tiempo ya la Sábana Santa se consideraba pues como la mortaja de Jesús. Estamos hablando del Códice Pray del año 1100, y se la consideraba porque incluso estos agujeros que ven aquí son las quemaduras que ya tenían las sábanas. Ok. Ahora, una cosa que a mí me llamó mucho la atención cuando comencé a estudiar esto, yo ahorita estoy haciendo un diplomado sobre sindonología vía internet en Roma sobre este tema. Me llamó mucho la atención esto porque dice, fíjate,
como les dije, al inicio los primeros cristianos no se preocupaban mucho de cómo era Jesús, sino más bien de quién era Jesús. Para ellos lo importante era saber si era verdadero Dios y verdadero hombre. Y por eso los primeros concilios fueron al respecto sobre eso. Por eso las primeras pinturas que vemos de Jesús son pinturas más bien simbólicas. Y se le representa a Jesús más parecido. Piensen ustedes que los judíos no hacían representaciones físicas de Dios. ¿Okay? Entonces, ya de por sí los judíos no iban a pintar a Jesús, de por sí, digamos, por sus raíces, ¿no? Sí, la iglesia que estaba en Roma comenzaron a pintar algunas imágenes de Jesús, pero eran más simbólicas y pintaban a Jesús más bien como un dios griego y lo pintan más bien como buen pastor o como algunas otras imágenes que él revela durante su vida en, en el Evangelio, que se revela como buen pastor, como el que da la vida por las ovejas, como el cordero, ¿ok? Ellos hablaron mucho del icis, que es el pescado, ¿de acuerdo? Entonces, esa está más o menos el siglo IV cuando vemos que se comienza a tener un mismo punto de partida. Es decir, se comienza a pintar a Jesús del mismo modo y con las mismas características. Y esto es interesante porque ya para este tiempo ya han pasado muchas de las controversias que habían de si Jesús era el verdadero Dios y verdadero hombre, si eran ambas cosas o qué eran. Y entonces ya cuando pasan esas controversias ya comienzan a preguntarse, ok, ¿cómo era Jesús? Si Jesús realmente se hizo hombre, era un hombre como nosotros y al mismo tiempo era Dios, ¿cómo era Jesús? Y entonces comienzan a preguntarse, bueno, ¿cómo fue? Y entonces comienzan a surgir el Mandilión en Edesa que decía, aquí hay un rostro de Jesús que no ha sido pintado por mano humana, que ese era el Mandilión. Y vemos todas estas pinturas que ustedes ven aquí alrededor de la cara del hombre de la sábana santa, muestran cómo desde los primeros siglos los cristianos comenzaron a usar la sábana santa como como el rostro real y auténtico de Jesús que no fue pintado nunca por mano humana. Vemos, por ejemplo, esta imagen, por ejemplo, de aquí, vemos que Jesús aquí tiene un ojo un poco más grande que el otro, en otras vemos más o menos igual, vemos una nariz larga, pronunciada, en algunas veces incluso un poco torcida. En todas las pinturas vemos el cabello largo, incluso recogido un poco atrás, como se puede ver aquí. La mayoría coinciden en que Jesús tenía el ceño un poco fruncido, ¿ok? Aquí en la parte de la frente. Y muchas de ellas, cuando veían esto, los pintores, ellos pensaban que era a lo mejor un mechón de cabello un poco rebelde que tenía Jesús por ahí, entonces muchas pinturas las hicieron así pensando que lo que Jesús tenía ahí era un mechón de cabello. Claro, ellos no tenían un laboratorio para saber que esto que está aquí, que esto que está aquí no es un mechón de cabello, sino que esto es una gota de sangre, ¿ok? De sangre de la vena frontal. Ellos no tenían cómo saberlo, pero sí coinciden en todo esto, porque todos comenzaban a pintar a Jesús del mismo modo, porque comenzaron desde los primeros siglos, antes incluso del año 1200, comenzamos a ver cómo, miren por ejemplo este de aquí que tiene el ojo hinchado, comenzamos a ver cómo la sábana santa era un retrato de Jesús que no había sido pintado por mano humana. Entonces, en base a ese retrato vamos a comenzar a hacer todas las imágenes de Jesús. Bien. Eh, ya está. Ahora, un tema que es muy importante, que es muy interesante cuando se comenzó a estudiar la sábana santa, es el tema de la palinología. La palinología es el estudio del polen en las cosas. Más o menos el 10% del peso de la sábana santa es basura, entre comillas, o detritos acumulados con el tiempo. Palinólogos como McFray se dieron cuenta de que en la sábana santa hay muchos pólenes. Ustedes saben que cuando las plantas están polinizando, pues dejan polen en todas partes, en las calles, la ropa, tú pasas por tu habitación, a la mesa y ves toda llena de polen, porque pues está polinizando, el tiempo de polinización. Curiosamente, comenzaron a ver todos los tipos de pólenes que había en la sábana santa, lograron clasificarlos
y muchos de los tipos de pólenes que hay en la Sábana Santa, la mayor parte de ellos coinciden con pólenes de plantas que están en Tierra Santa. De hecho, si ustedes quieren ir, aquí es donde vemos lo que se llama un endemismo vegetal. ¿Qué es un endemismo vegetal? Un endemismo vegetal son plantas que crecen en una sola región del mundo. Hay plantas que solo crecen, por ejemplo, aquí en Monterrey, hay plantas que solo crecen en Colombia, ¿okay? Tipos de orquídeas que solo se dan allá, y hay plantas que solo se dan aquí, etc. Entonces, si tú agarras ese polen, tú puedes decir, ah, mira, esta cosa que tiene este polen encima estuvo en este lugar porque en este lugar es el único lugar donde se dan estas plantas. La sábana santa tiene pólenes de Tierra Santa, pólenes de plantas que solo se dan en Tierra Santa, y de hecho, creo que lo vamos a ver aquí ahora, por ejemplo, perdón que la imagen es un poco, pero no logro encontrar una con mejor definición. Hay 38 tipos de pólenes de plantas de Tierra Santa, más concretamente de Jerusalén. Vean ustedes que todos los demás son inferiores. 14 pólenes de esta parte de aquí de Turquía, de esta parte de Constantinopla 14, de esta parte de Francia 13 y de esta parte de Italia, Turín 16. Entonces, esto significaría que o la sábana santa estuvo muchísimo tiempo en Jerusalén o que se puso, o sea, significa, si estuvo mucho tiempo en Jerusalén, significa que por mucho tiempo hubo polen que le cayó, o significa que le pusieron encima a la sábana polen de plantas que se dan en Jerusalén. De hecho, este doctor, que se llama Amino Abdani, de la Universidad Hebrea de Jerusalén, él identificó que estos tipos de pólenes, hay un solo lugar en el mundo, ¿ok?, donde se dan juntas la gundelia. Aquí la gundelia es en esta zona que vemos aquí un poco más amarilla, se da en toda esta zona. Y la Zygophyllum se da en esta parte aquí del Sinaí. El único lugar en el mundo donde se dan juntas estas dos plantas es en la zona de Jerusalén. Curiosamente, estas plantas polinizan en el mes de abril, lo que significa que la sábana santa tuvo que haber estado en Tierra Santa en el mes de abril, y por lo tanto no se la pudieron haber inventado en Francia en el año 1200, porque el polen es un dato infalsificable, tú no lo creas en laboratorio. O sea, si la sábana santa tuvo polen de plantas de Tierra Santa, es porque la sábana santa tuvo que haber estado en Tierra Santa y en el mes de abril para haber podido tener polen de esas plantas que polinizaban en ese mes. ¿Ok? Esta doctora, que se llama Marcia Boy, que es una española, identificó también polen de plantas que se usaban para ungüentos con los que con los que se ungían a los muertos, y sobre todo con los que se ungían a muertos importantes, reyes o ministros, etcétera, en tiempos de Jesús. Eso es ¿qué significa esto? Eso es un dato muy interesante, porque si vemos en esta sábana que hay ungüentos con los que se enterraban a reyes, significa que el cuerpo que estaba allí era muy importante. O era un rey o se le quiso enterrar con honores de rey. ¿Ok? Tiene resina de láudano, aceite de citase, lentisco, gálgamo, aromático y otros ungüentos. Entonces, es interesante. Esta persona se le quiso enterrar con honores de rey. Bien. Ahora, lo que vamos a ver es que es curioso porque esta persona muestra todos los indicios de haber sido una persona que fue torturada y condenada a muerte y que fue crucificada. A una persona crucificada en tiempos de Jesús no se la enterraba con honores de rey. ¿Okay? No tendría por qué haber resinas de especies con que se enterraban a los reyes en la sábana de un hombre crucificado, de un hombre ejecutado como esclavo, porque a los esclavos o a los malhechores se les crucificaba, no a otros. ¿Ok? Entonces, aquí es donde encontramos una primera contradicción, gran contradicción al respecto. Esto que ustedes ven aquí, más en rojo, son manchas de sangre, que es lo que vamos a pasar a explicar ahora. Es una gran contradicción que veamos una sábana funeraria, ¿ok?, donde hay resinas de Tierra Santa con que se enterraban a los reyes,
en la sábana de un hombre que fue ajusticiado y que fue crucificado. Y ahorita vamos a ver las características de por qué decimos que este hombre efectivamente estaba muerto, que fue crucificado y no solo eso. ¿Okay? Estas manchas en rojo vamos a pasar a explicarlas ahora un poco más detenidamente. Esto que vemos aquí, ¿ok? Vamos a hacer aquí un zoom un poco a la parte de la cara, perdón. Es lo que nosotros vemos, este hombre, tanto en la parte frontal y dorsal, tiene muchas manchas de sangre, o al menos reguerillos de sangre. Nosotros hoy, la medicina forense, no sé si ustedes alguna vez han visto CSI o este tipo de series de médicos forenses y policías forenses que pues realmente en la actualidad está muy avanzada, prácticamente casi por el tipo por la dirección por la que entra y sale la bala y por la cantidad de pólvora que encuentran, pueden darse cuenta a qué distancia y en qué ángulo estaba el hombre que disparó al muerto. O pueden verse por las, ¿cómo se llaman? Los capilares de los ojos, si este hombre fue estrangulado o no fue estrangulado, por el contenido de los pulmones se puede saber si murió ahogado o no murió ahogado. Es decir, esta ciencia ha evolucionado bastante y gracias a Dios pues se ha podido utilizar en los estudios que se le han hecho a la sábana santa. Este reguero que ustedes ven aquí, lo primero que identificaron es que es ese reguero y todos los regueros de sangre que hay es sangre de tipo AB, sangre humana, tiene una sustancia que se llama hematoporfirina, que solo se encuentra en la sangre humana. La hematoporfirina pues está presente ahí, es sangre de tipo AB, que para los seres humanos es poco frecuente, solo el 3.2% de la población mundial tiene sangre de tipo AB, sin embargo entre los judíos es casi el 18% de los judíos que tienen este tipo de sangre, y es porque entre ellos pues tampoco se casaban con otras tribus, etcétera, eran muy del clan, muy de ellos, se casaban entre ellos. Entonces, este reguero de sangre que ustedes ven aquí, que señalo con el cursor, es un reguero de una vena. Este reguero de sangre que ustedes ven aquí es el reguero de una arteria. Este reguero de sangre es de la vena frontal, que es la que a nosotros se nos marca aquí cuando nos enojamos y pues eso, andamos o muy acalorados o corriendo, etcétera. Esta es la vena frontal. Sabemos que esta es de una vena y que esta es una arteria por la distinción también del oxígeno, ¿ok? Sabemos que la sangre de las arterias transporta más oxígeno que la sangre de las venas que transporta poco oxígeno. En esta sangre de aquí hay más oxígeno que en esta de aquí, por lo tanto, esta es de una vena, la vena frontal, efectivamente, y esta es de una arteria. ¿Ok? Y vamos a ver ahora la parte de atrás. La parte de atrás es donde más podemos ver regueros de sangre en la cabeza de este hombre. ¿Okay? Aquí tenemos una ampliación. Todos estos regueros de sangre coinciden con venas y arterias normales. Vemos aquí que se prolongan prácticamente desde la nuca hasta la parte de la frente, lo que nos lleva a nosotros a pensar que este hombre tuvo en la cabeza un elemento con punzantes, ¿okay? Con espinas o con clavos o con lo que sea, punzante, de modo que pues, le hicieron este tipo y este modo de regueros. Nosotros queriendo hacer una reconstrucción de lo que esta persona tuvo en la cabeza por el tipo de polen de plantas que encuentras ahí en esa zona, encontramos que esta persona tuvo un casco de espinas que iba desde la frente prácticamente hasta la nuca en la parte de atrás. Eso hizo que pues, todo el cabello acumulara sangre pues, durante todo el tiempo que tuvo este aparato. El Evangelio nos dice que Jesús fue coronado de espinas, ¿okay? Que los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y que se burlaban de él y le golpeaban en la cabeza con una caña, ¿okay? Le vistieron una púrpura, etc. Ahora, nosotros siempre hemos tenido la sensación, pues no sé si ustedes antes pensaban, que siempre veían las coronas de espinas que le ponían a Jesús, eran coronas que circundaban la cabeza, ¿ok? Estaban alrededor de la cabeza. Pero si tú vas a leer más concretamente el griego, te vas a dar cuenta que el verbo que usa Juan 19
es el verbo de epezecan. Epezecan tiene la partícula al inicio epi, que significa poner encima. Si él hubiera querido decir que le pusieron una corona de espinas alrededor de la cabeza, porque ciertamente el griego es mucho más exacto que el español en muchos aspectos, al menos a la hora de escribirse. Hubiera tenido que usar otra composición, hubiera tenido que decir perikesan, que significa alrededor. Pero no puso perikesan, sino epekesan, que significa encima. Es decir, la corona que le pusieron a Jesús no era una corona alrededor, sino sobre la cabeza. ¿Okay? Por eso vemos que era más bien un casco. ¿Por qué nosotros siempre la hemos visto pintada como si fuera una corona así alrededor de la cabeza? Porque la corona que se cree de espinas, ¿okay? La corona original que tuvo Jesús de espinas se cree que está en Francia y es propiedad de los reyes de Francia, o era propiedad de los reyes de Francia. Ellos iban dando a las personas, a los papas o a los cardenales o a otros reyes, iban dando como regalos espinas de esa corona, de modo que al final realmente solo quedó la circunferencia. Los reyes de Francia, queriendo hacer que la corona de espinas tuviera más influjo en los cristianos y tuviera como más realce, que le dieran más importancia a los cristianos, y le comenzaron a pedir a todos los pintores que comenzaran a pintar a Jesús coronado de espinas, con una espina de esta forma, de modo que ellos llegaran a Francia y dijeran, ah, mira, la corona de espinas con que vemos que Jesús, con que pintaban a Jesús, ¿ok? Entonces, por eso era una corona desde los primeros siglos que comenzaron a pintar a Jesús en la cruz, era una corona alrededor de la cabeza y no como un casco. Esto es una explicación de por qué se pintaba así, aunque efectivamente el Evangelio incluso mismo nos dice que era una cosa que estaba encima de la cabeza y no alrededor. Aquí tienen ustedes cómo está la reliquia actual de la corona. Si alguien va a París, puede pasar y verla. ¿Ok? Ahora, estas espinas, ahora creo que lo vamos a ver aquí. Ok. En el tiempo de Jesús, las coronas, o sea, el tipo de coronas que circundaba la cabeza es un tipo de corona que no se usaba en tiempos de Jesús. Eso es más bien una adaptación que se dio ya después con la invasión bárbara. El tipo de corona que se usaba en Oriente era lo más parecido a un casco o a una tiara. Aquí vemos, por ejemplo, un ejemplo de lo que era la tiara del zar de Persia, que era efectivamente, pues es una tiara, un casco que cubría toda la cabeza. Al inicio, fíjense ustedes que los primeros pintores no pintaban a Jesús con la corona de espinas sobre la cruz. Cuando Jesús estaba en la cruz, no lo pintaban con la corona de espinas. ¿Por qué? Porque no se creía que Jesús hubiera tenido la corona de espinas estando arriba en la cruz. ¿Por qué esto? Porque si era un casco, efectivamente, lo que tuvo Jesús en la coronación de espinas fue un casco lo que le pusieron. Piensen ustedes que a Jesús le quitaron y le quitaron la ropa 2 veces. Primero le pusieron la corona, le quitaron su ropa, le pusieron la corona, le vistieron una púrpura, después le quitaron la púrpura, les pusieron sus propios vestidos y lo llevaron a crucificar. Si ellos hubieran tenido que ponerle su ropa teniendo la corona de espinas puesta, habrían tenido que quitar la corona, ponerle su ropa y después volver a ponerle la corona. Que eso para algunos historiadores es posible que no haya pasado, es decir, que la coronación de espinas haya sido solo un momento en el que se burlaron de él, se la pusieron, se la encajaron bien, salió Jesús a leche homo, es decir, le presentaron delante de todo el pueblo, todo el mundo decía, muera, muera, crucifícale, queremos que dejes libre a Barrabás, en ese momento tenía la corona de espinas, pero una vez ya que lo sacan para crucificarlo, ya para ponerle su ropa, pues ya le quitan la corona de espinas y va de ahí hasta la cruz sin la corona de espinas. Otros autores, sin embargo, dicen que Jesús tuvo la corona de espinas siempre, entonces lo que hacían era quitarle la ropa o quitarle la corona de espinas, ponerle su ropa y volver a ponerle la corona de espinas. Eso significaba
pues un dolor todavía más atroz, porque pues era abrir nuevos agujeros y la epidermis pues, de la cabeza pues es muy, muy frágil. ¿Okay? Aquí tenemos una pintura de Giotto. ¿Okay? Como ven aquí, Giotto no pone a Jesús. Giotto es un pintor famoso, ¿okay? Que no pinta a Jesús con la corona de espinas. Esto es más bien una aureola. ¿Okay? No pinta a Jesús con la corona de espinas en la cruz. ¿Okay? Es más bien a partir de que los reyes de Francia tienen una reliquia de la corona de espinas que comienzan a pedir a los pintores que pinten a Jesús siempre con la corona de espinas en la cabeza. Ok, de una cosa u otra sabemos que la corona de espinas estaba compuesta de Sisyphus, espina Christi, que son estas espinas que ustedes ven aquí. Son espinas más o menos de 5 centímetros de largo, 5 o 7 centímetros de largo, que tocaron venas y arterias reales una vez que entraron. ¿Okay? Y que además sabemos que los soldados usaban una caña para golpearle en la cabeza. Los médicos forenses han contado más o menos entre 50 y 60 punzaciones con esto en toda la cabeza. Por eso no es muy probable que se la pusieran varias veces, porque si no aquello se lo multiplicaría mucho. Pero bueno, es probable. Esas dos cosas son hipótesis. Pudo haber estado con la corona de espinas en la cruz, pudo no haberlo estado, dependiendo de la practicidad o no de los soldados o la crueldad de uno de los soldados de ponérsela varias veces cuando tenían que quitársela o no. Porque cuando llegó Jesús a la cruz, recuerden que le quitaron los vestidos porque Jesús en la cruz estuvo desnudo. Entonces, si le quitaron los vestidos, tuvieron que quitarle la corona de espinas, quitarle los vestidos y después volver a ponerle la corona de espinas, que habría sido un procedimiento incluso para los mismos soldados difícil, porque pues era agarrar una corona, como ven estas espinas, no es que te acaricien lo que toca. ¿Bien? Esta foto que ustedes ven aquí, que es de la cabeza del hombre de la sábana santa, esto vemos aquí, por qué este reguero, por qué no cae recto y por qué cae así, porque seguramente la espina que penetró el nervio y le provocó a Jesús un espasmo, y es probable que Jesús haya pasado todo, desde que le pusieron la corona de espinas hasta la cruz, con el nervio así contraído, de modo que pasó a mí se me marca mucho la frente, ¿no? Pero pasó todo el tiempo de la pasión, es decir, desde la coronación de espinas hasta su muerte, incluso después de muerto, el nervio sigue así, con el espasmo del dolor que provocó la punzación, ¿ok? Y además pues salió sangre de la vena frontal, como decíamos. Ok, ahora una de las cosas que vamos a ver, no sé si me siguen, ya son casi las 12, pero bueno, vamos a intentar ir un poco más rápido. Una de las cosas que también ven los médicos forenses es que Jesús tiene, o esta persona tiene, en todo su cuerpo, numerosos golpes. ¿Okay? Realmente fue golpeado brutalmente esta persona. Han contado y más o menos han encontrado unos 300 y tantos golpes. Ahorita vamos a ver qué significa eso. ¿Okay? Aquí vemos, por ejemplo, la parte de enfrente, en el tórax, pues está lleno de golpes, incluso en las manos, en las piernas. En la parte de atrás vemos cómo quedó prácticamente casi carne viva, ¿okay? Golpeada al máximo. Ahora, los médicos forenses se preguntan con qué instrumento pudieron haberle hecho estas heridas, y se dan cuenta de que en el tiempo de los romanos, o sea, en el tiempo de Jesús, los romanos usaban una cosa que se llamaba fragmum taxillatum, que era un mango de madera con cuerdas de cuero y estas bolitas de aquí de plomo se llamaban taxilos, ¿ok? Con esto flagelaban a la persona, ¿ok? Y por eso vemos que las heridas corresponden más bien como a dos bolitas que golpeaban, ¿ok? Hay dos tipos de flagelación en ese tiempo. Estaba la flagelación judía y la flagelación romana. La flagelación judía consistía en dar 40 azotes menos uno. El 40 azotes menos uno viene explicado por el hecho de que para los judíos el menos uno significaba la misericordia de Dios. Es decir, tú has cometido algo malo, pero como Dios es misericordioso, en vez de darte 40 golpes, te vamos a dar 39. Por eso no le decían 39 golpes, sino que le decían 40 azotes menos uno, que quería
significar. Sin embargo, digo, para los judíos la flagelación era meramente correctiva, era simplemente para que la persona escarmentara un poco. Pero para los romanos podía ser una pena capital. La flagelación romana era ad libitum, es decir, prácticamente hasta que el reo aguante, y por eso podían darse hasta 100, 120. Ahora, cuando nosotros vemos que se usó este aparato que se llama flagrum taxillatum, vemos que realmente los 300 golpes de flagelo eran, en realidad fueron más o menos unos 120 golpes con este aparato, ¿ok? Con este aparato, y encontramos golpes en todas partes. Encontramos golpes en la parte de enfrente. Lo único que no quisieron golpear demasiado fue la parte del corazón, ¿ok? La parte del corazón donde estaba, o sea, donde tenía el corazón, porque un golpe ahí mal dado puede matar a la persona. Pero la espalda pues está llena, la parte de las nalgas, la parte de los pies abajo, todo prácticamente está lleno de estos golpecitos. Al inicio, ¿qué es lo que provoca este aparato? Este aparato provoca tumefacciones. O sea, primero te dan un golpe y lo que hace es provocarte un moretón enorme. Después, cuando el golpe se repite ahí, es cuando ya abre la piel y ya sale más sangre. ¿Ok? Aquí vemos un poco que los estudios gonométricos dejan ver cómo el hombre de la Sábana Santa tuvo dos personas que lo estaban flagelando, uno a la derecha, uno a la izquierda. Sabemos por la dirección de los golpes que uno era diestro, uno era zurdo, y también que uno era más alto que el otro. De hecho, el que era zurdo era más bajito y según se ve fue el que más se ensañó con Jesús, o sea, el que más duro le dio. Esta persona estaba, o Jesús, o el hombre de la Sábana Santa, estaba encorvado en 90 grados, de modo que la espalda quedaba completamente pues, a merced de los castigadores. ¿Ok? Aquí vemos una muestra de la Sábana Santa. Aquí les pongo de la Sábana Santa no, de la película de la Pasión de Mel Gibson, porque la película de la Pasión de Mel Gibson refleja un dato muy interesante, y es que miren el rostro de este soldado y miren el rostro de este soldado. Lo que nosotros vemos que le hicieron realmente a Jesús a través, o sea, cuando vemos la Sábana Santa y vemos la brutalidad de lo que allí pasó, parece ser que lo que le hicieron a Jesús fue una especie de juego, una especie de burla, una especie de que estaba un poco cansada y hastiada de la vida. Hay una escena, de hecho, en la película de la Pasión donde están los soldados tomando vino, porque realmente están todos borrachos, y uno de ellos le escupe a Jesús todo el vino en la cara. Y esa escena lo que quiere transmitir no es que hayan encontrado vino en la Sábana Santa, pero lo que sí encontraron es tal crueldad que lo más probable es que Jesús haya sido el juguete de la borrachera de unos amigos, ¿ok? Los amigos estaban borrachos, hastiados de la vida, cansados de esa provincia miserable como era Palestina, y los judíos estaban hartos de los judíos y se ensañaron con Jesús. Por eso solo una persona borracha sin conciencia haría semejante cosa, como lo hicieron después cuando se burlaron de él colocándole las espinas en la cabeza. Y tenemos, si ustedes van a Herculano, que son unas ruinas que hay en Italia, encontrarán muchos de estos ruinas de estos flagrum taxillatum, ¿ok? Así pudo haber quedado la espalda del hombre de la Sábana Santa inmediatamente después de la flagelación. Tú sobre esta espalda pones una manta o lo que sea, y cuando la quitas, pues vuelves a abrir todo. Esta es una réplica de profesor Miñarro, de España. Aquí está una descripción más o menos de qué golpeó un soldado y qué golpeó otro soldado, ¿ok? De qué dirección vinieron los golpes. Un estudio econométrico al respecto. Aquí una representación de Giulio Ricci, que es uno de los estudiosos más importantes sobre la sábana. ¿Ok? Ahora, la espalda vemos que estaba particularmente dañada, ¿ok? Y una de las cosas que no ayudó mucho a que la espalda estuviera bien era precisamente el tema de la crucifixión. ¿Por qué? La crucifixión, que eso es lo que vamos a pasar a ver ahora, este hombre que estaba aquí envuelto en esta sábana fue crucificado. ¿Por qué lo sabemos? Lo sabemos por las heridas de las manos, ¿ok? Lo sabemos por las heridas de los pies, y lo sabemos sobre todo por la inclinación de los regueros de sangre, ¿ok? Por cómo están los regueros de sangre, por cómo se dan, por eso sabemos, ¿ok? Esta persona, cuando lo llevaban a crucificar, ¿ok? A Jesús, una vez que se burlaron de él,
no le cargaban toda la cruz. Nosotros siempre hemos visto, siempre hemos pensado que a Jesús, o por videos o por cosas que hemos visto, que a Jesús le cargaban una cruz completa que llevaba, pero aquello podía pesar 200 kilos, o sea, realmente ni sano hubiera podido cargarla. Lo que sí vemos era que los romanos en su tiempo lo que hacían era que el reo cargara el patibulum. El patibulum era el palo transversal y el patibulum se lo amarraban a las manos y cuando llevaban, ustedes piensan que cuando crucificaron a Jesús, cuando mataron a Jesús, eran solo 3 personas las que iban a crucificar, Jesús y dos ladrones más, pero había veces que los romanos crucificaban pues 50 personas a la vez. Eso significaba que tenían que lograr controlar una procesión de 200 reos a la vez. ¿Y cómo lo hacían? Pues los amarraban unos a otros. A Jesús seguramente el palo lo llevaban así como atravesado. Por eso vemos que las heridas de la espalda van bien raspando en una dirección, ¿okay? De derecha a izquierda, como si como si el palo estuviera así. Por eso las heridas en los omoplatos en la parte izquierda son más bajas y las heridas en los omoplatos en la parte derecha son más altas, porque seguramente el poste iba así. No creamos que era un poste así como los que nosotros vemos ahora, bien arregladito, ¿no? Aquello era realmente madera bastante burda. Bien, vamos a ver ahorita el tema de las manos. Fíjense ustedes aquí que Jesús, o el hombre de la sábana santa, tiene las manos perforadas. Vemos al menos una mano y la otra no la vemos porque está tapada no vemos el otro agujero, pero sí sabemos que estaba agujereada por este reguero de aquí. ¿De acuerdo? Vemos que solamente se ven 4 dedos y ahorita vamos a explicar por qué. Y vemos también la herida en los pies. Esto que ustedes ven aquí es una muestra de lo que tuvo que haber pasado. La crucifixión era una bastante fuerte como procedimiento. O sea, era una, eh, una castigo como procedimiento muy cruel porque aquello que te ayudaba a ti para sobrevivir era lo que te iba matando más poco a poco, ¿ok? El crucificado normalmente estaba en esta posición, ¿ok? Que ustedes ven aquí, pero esta posición, si ustedes están así colgados más de 10 minutos, llega un momento en el que el diafragma y las costillas ahogan los pulmones y no dejan sacar el aire. Entonces, ¿qué es lo que necesitas hacer? Necesitas moverte, necesitas liberar el espacio para poder volver a respirar. Entonces, el hombre de la sábana santa normalmente estaba en esta posición que ustedes ven aquí abajo, ¿ok? Y para poder respirar o para poder decir algo, el hombre de la sábana santa tenía que hacer este movimiento, ¿ok? Con ambos, primero tenía que apoyar su pie, los pies tenía que apoyarlos en el clavo de los pies, y después con ambas manos tenía que subir. Suponemos que Jesús era diestro porque ciertamente con la mano con la que empleó más fuerza para subir era la mano derecha. Por eso el reguero de la sangre de esta mano cae hacia abajo. Sin embargo, el dedo de los regueros de la mano izquierda caen un poco más, digamos, desordenados, como ven aquí, ¿ok? Los regueros caen diferentes. ¿Por qué? Porque esta mano estuvo mucho tiempo así. Llegó un momento en el que era tan desesperante la asfixia, ¿ok? Porque esta persona pues, estaba muriéndose de asfixia. De hecho, casi todos los crucificados morían de asfixia. Bien. Entonces, la asfixia era tan fuerte que muchas veces el reo prefería quedarse así y aguantarse el dolor de manos y pies con tal de no sentir el ahogo que podía estar sintiendo. Bien. Ahora, ¿por qué nosotros vemos en el nombre de la sábana santa, vemos solamente 4 dedos y no vemos los 5 dedos? ¿Ok? Porque el clavo del hombre de la sábana santa y muy probablemente también, como vemos para Jesús, entró por la parte de la muñeca. Ha habido estudiosos que han hecho estudios que han puesto el clavo en la parte de la mano, en la palma de la mano,
pero la palma de la mano no es una estructura que pueda soportar el peso de unos 80 a 70 kilos que pudo haber pesado Jesús, ¿de acuerdo? Esto se rasgaría completamente. Por eso el clavo tuvo que haber estado en una estructura que sí soportara el peso, y es aquí donde vemos, entre todos los huesitos que tenemos en la palma de la mano, tenemos un espacio que se llama espacio de deadstock, y es el espacio por donde entró el clavo. Cuando este clavo entra por aquí, roza el nervio mediano, y el nervio mediano es el que conecta el dedo pulgar. Inmediatamente que conecta este dedo, el dedo pulgar se dobla, y por eso vemos que Jesús tiene la mano así. Creo que aquí les traigo un ejemplo. Aquí hay una muestra de cómo también era otro modo en el que crucificaban. También los romanos podían crucificar así, o sea, amarraban al hombre arriba simplemente y abajo le crucificaban los dos pies, de modo que él simplemente tenía que levantarse de los pies. ¿Okay? Aquí vemos un ejemplo perdonen que no encontré una foto mejor. Cuando tú el nervio cubital lo rompes o lo rozas o lo dañas, la mano queda de este modo. ¿Ok? Cuando tú el nervio radial lo rozas o lo rompes, la mano queda de este modo. Cuando tú el nervio mediano lo rompes o lo rozas, la mano queda de este modo. ¿Ok? Entonces, si vemos que aquí Jesús no se le ven, ¿ok? No se le ven los dedos, el pulgar, y estos dos dedos se le ven más largos que los otros, o sea, mucho más largo que los otros, lo más probable es que efectivamente el clavo, que era más o menos de 3 centímetros, haya tocado el nervio mediano o lo haya roto incluso, y por eso la mano de Jesús quedó así. Y aquí viene un vestigio de por qué muchas veces se pintaba a Jesús bendiciendo así, incluso a los apóstoles se les pintaba así, porque era la manera en la que se creía que Jesús había terminado los dedos de Jesús, o la mano de Jesús había terminado así. Y por eso los pontífices usaron por muchos años ese modo de bendecir. Es una hipótesis histórica que tiene pues mucha resonancia. ¿Ok? Aquí vemos una muestra de cómo era el clavo, unos 13 a 18 centímetros, ¿ok? Que cuando entra rompe el nervio mediano, ¿de acuerdo? Aquí otra ilustración de cómo estaba Jesús. Aquí estaba Jesús en su posición, digamos, que se dejaba caer, ¿ok? Cuando quería hablar o decir algo, tomaba esta otra posición. Y aquí eso les decía yo, bueno, no les decía, perdón, en esta ilustración que ustedes ven aquí, a ver, ¿no? ¿Dónde? Así, aquí, miren aquí. Esto que ustedes ven aquí, si ven que hay dos regueros de sangre, o sea, este reguero, o sea, como que esta mano con la que Jesús se apoyaba aquí tenía como dos modos de moverse, ¿ok? Y uno de ellos era cuando Jesús estaba abajo, o sea, así, y otro era cuando Jesús subía, ¿ok? El reguero de sangre cambiaba. ¿Esto qué nos muestra? Se ha hecho en estudios sonométricos al respecto, y esos 10 grados de diferencia que ustedes ven aquí nos dejan ver que Jesús tenía que subir más o menos unos 35 centímetros cada vez que quería respirar o hablar o decir algo. ¿Ok? O sea, con estos 10 grados que ustedes ven aquí de diferencia entre un reguero de sangre y otro, nos deja ver que prácticamente lo que Jesús tenía que levantarse entre pies, perdón, y manos, eran más o menos unos 35 centímetros. Cada vez que quería decir algo. Y esto es bien importante porque nosotros, yo no sé si ustedes recuerdan, a lo mejor al final hacemos un repaso, de que Jesús desde la cruz dice 7 cosas, ¿ok? Dice 7 palabras. Y las 7 palabras que Jesús dice desde la cruz son 7 palabras propias de una persona consciente, porque Jesús incluso cita la escritura. Entonces, Jesús citando la escritura nos deja ver que él realmente estaba consciente de lo que estaba pasando. Bien, no es que Jesús perdió la conciencia y por eso Jesús no murió de asfixia, como morían todos los crucificados. Jesús murió de otra cosa que es lo que vamos a ver ahora. Porque para la asfixia, una de las primeras cosas que pierdes es el conocimiento, ¿ok? Pierdes el conocimiento y ya después te mueres, ¿ok? Aquí una representación de las dos posiciones. Aquí la herida, lo que decía de los 10 grados de diferencia.
Aquí es una representación del crucifijo sindónico. Muy probablemente Jesús estuvo la mayor parte del tiempo en esta posición durante las 3 horas de agonía, ¿ok? Esta posición implicaba, pues eso, cargar mucha parte del peso con esta mano, ¿ok? Con esta herida, por eso vemos que la herida de esta mano sangra mucho. También con la parte del pie, cargar mucho peso, con esta mano apoyarse, inclinarse un poco hacia adelante, por eso vemos que Jesús incluso estaba encorvado, inclinarse un poco hacia adelante para poder agarrar mejor el aire, ¿de acuerdo? Eh, claro, ustedes piensan que en esta posición es difícil hablar muy fuerte y ya son las 12:15. Híjole, voy a intentar ir más rápido. En esta posición es muy difícil hablar y hablar fuerte, peor todavía. ¿Por qué es difícil hablar fuerte? Porque pues casi no tienes aire, ¿ok? Y el aire que lo tienes es muy reducido y lo usas solamente para decir cosas sumamente importantes. Desde la cruz no se dicen tonterías, desde la cruz se dicen solamente aquellas cosas que piensas prácticamente que yo no puedo morir sin haber dicho esto, ¿de acuerdo? Entonces, no puedo morir sin haber dicho eso, me guardo las energías para decir las cosas que realmente a mí me interesan, ¿no? Realmente quiero decir. Bien. Por eso Jesús vemos un poco que estuvo la mayor parte del tiempo en esta posición. ¿Ok? Ahorita les voy a presentar lo del Santo Sudario, pero bueno, aquí una representación de Honoré Miñarro, que cree que pudo haber estado Jesús cuando estaba hacia abajo. ¿Ok? Como les dije, había la cruz estaba compuesta de dos cosas, el patíbulum, que era este palo transversal que cargaban los condenados, y el estipes. A Jesús, normalmente los crucificados llevaban el patíbulum, pero Jesús andaba muy débil y por eso tuvieron que quitarle el patíbulum y dárselo a Simón de Sirene. Ahora, la pregunta que ustedes podrían hacerse es, ¿por qué tuvieron que quitarle a Jesús el patíbulum? O sea, es decir, los soldados romanos tenían algo como de compasión por estos hombres y probablemente no, realmente, pero los romanos sí eran muy atenidos al derecho y entonces si el hombre había sido condenado a morir crucificado, no podía morir de otra pena que no fuera la cruz. Entonces, si la pena era morir crucificado, él tenía que morir crucificado. Y esto es lo que estaban viendo, era que Jesús se les iba a morir prácticamente en el camino. No paraba de caerse, se caía y no podía con el peso. Entonces lo que hacen es traer a Simón de Cirene y lo obligan a cargar la cruz junto a Jesús. Aquí esto es muy interesante porque nosotros vemos que en esta sábana hay un hombre que fue flagelado y que fue crucificado, pero el derecho romano no permitía, y de hecho en la actualidad se sigue dando, bueno, aunque en lugares corruptos, pues eso quién sabe si pasa o no, el derecho romano no permitía que a una persona le dieran dos condenas diferentes por un mismo delito. Es decir, a ti, si tú cometiste un delito, vas a recibir una condena. Pero no te pueden dar dos condenas por un mismo delito. Tienen que esperar a que cometas otro delito para darte otra condena. A Jesús lo flagelaron porque Pilato no quería crucificarlo. ¿Okay? Dice, voy a mandar nada más a castigarlo, lo mando a castigar y ya después de castigarlo, pues ya no voy a tener que crucificarlo. Pero los judíos insistieron tanto que al final les tuvo que lavarse las manos y ceder. Y por eso, curiosamente, con Jesús se usan las dos cosas, crucifixión y flagelación, que normalmente en el derecho romano eso no se daba, no se permitía, y aquí el hombre de la sábana santa vemos que tiene ambas cosas, crucifixión y flagelación. Ok. ¿De qué muere Jesús? Ok. Aquí eso es un tema interesante, al menos de qué muere el hombre de la sábana santa. Ha habido muchas hipótesis, una de las hipótesis decía que pues, había muerto de gravemente de asfixia, tuvo que haber perdido el conocimiento, y el Evangelio nos narra de hecho que Jesús dio un fuerte grito y expiró, y esa no es la manera de morir de una persona asfixiada, ¿ok? La hipótesis más plausible la sacamos justo de esta mancha de sangre que ustedes ven aquí, que es la mancha de sangre eh, del tórax, ¿ok? Esta mancha de sangre encontramos aquí
que hay que es sangre humana del tipo AB, que hay la sangre aquí está dividida en dos, entre sangre serosa y sangre corpuscular. Eso significa que esta herida de aquí a esta persona se la hicieron cuando ella ya estaba muerta, ¿okay? Porque cuando tú estás vivo, tu sangre es siempre la misma, pero una vez que tú estás muerto, la sangre se divide en dos, entre sangre corpuscular, sangre más densa, y sangre serosa o tipo agua sangre, ¿okay? El organismo internamente comienza ese mismo proceso de división. Y además también aquí se encuentra suero pericárdico. El suero pericárdico se los explico con palabras bastante pobres. El suero pericárdico es, el pericardio es una membrana que de hecho les decía yo al inicio, periquesan, hubieran tenido que usar la palabra para decir alrededor de la cabeza, y pericardio significa alrededor del corazón. ¿Okay? Entonces, el pericardio es una membrana que está alrededor del corazón y que tiene también un suero. ¿Okay? Ahora, Jesús, llegado el momento, lo que sufre es un infarto agudo al miocardio. ¿Okay? Sufre un infarto agudo al miocardio debido a la gran pérdida de sangre y plasma acumulado en el pericardio. ¿Okay? El pericardio acumula plasma, es decir, suero, porque en el estado de tensión como en el que estaba, el corazón comienza a latir, a latir, a latir mucho, eso genera mucho suero después y le da un infarto al miocardio. ¿Okay? Esto hace que en el miocardio se acumulen dos cosas, sangre y al mismo tiempo suero pericárdico. Pero lo que es más denso se queda abajo y lo que es menos denso se queda arriba. ¿Okay? Pero con gran presión. O sea, había mucha presión en la parte del pericardio de Jesús, de modo que cuando, no sé si ustedes vieron la película de La Pasión, cuando Longinos atraviesa con su lanza el costado y realmente sale un chorro a presión, y es muy probable que haya sido así, que haya salido primero, ¿ok? La sangre a presión del pericardio, porque la sangre más corpuscular se quedó abajo y la sangre más serosa se quedó arriba en el pericardio. Cuando entra la lanza, sale primero la sangre corpuscular y después sangre, el suero pericárdico, y sale también la sangre serosa, ¿ok? Entonces, sale todo, también pudo haber salido sangre del pulmón, si Jesús porque le atravesaron a Jesús el pulmón, entonces si tenías agua en los pulmones, también pudo haber salido sangre, agua del pulmón. Ahora, aquí una pregunta muy interesante es la siguiente, ¿por qué a Jesús le hacen esta herida aquí si el corazón estaba justo del otro lado, es decir, aquí? Porque como ustedes saben, la sábana santa funciona como un espejo. Es decir, lo que nosotros en la sábana vemos en la parte izquierda, en el cuerpo real estuvo en la parte derecha. Y lo que vemos en la parte derecha, en el cuerpo real estuvo en la parte izquierda. Entonces, esta herida que nosotros vemos aquí contiene sangre del miocardio y contiene también suero pericárdico. Aquí el punto es el siguiente. Si esta herida contiene suero pericárdico, significa que esta herida llegó hasta el corazón. Y si esta herida llegó hasta el corazón, tuvo que haber atravesado prácticamente todo esto para llegar hasta aquí, hasta el corazón. Entonces, pero oye, si estos eran asesinos profesionales, porque los soldados romanos eran asesinos profesionales, ¿por qué no mejor entraron por aquí, que era más seguro? Era más rápido matarlo por aquí o llegar al corazón por aquí que llegar al corazón por aquí. ¿Por qué? Y es aquí donde la historia nos da una explicación de esto. Y es porque cuando entra la lanza por aquí, los soldados romanos estaban muy habituados a este golpe de lanza que entra por la parte derecha. Porque cuando tú vas a pelear, porque en ese tiempo pues no había bombas y eso, sino que el combate era cuerpo a cuerpo, los soldados se ponían el escudo en la parte izquierda de modo de proteger mejor el corazón, ¿ok? Y en la mano derecha pues tenían la lanza o la espada o lo que fuera. Entonces los soldados romanos eran expertos en el golpe de lanza que entrara por la parte derecha y llegara directo al corazón, de modo que terminaban el combate con mayor facilidad. Entonces ellos sabían perfectamente por dónde podía entrar esto. Y efectivamente sabemos que la lanza entró entre la quinta y la sexta costilla, atravesó pulmón, atravesó
el corazón, atravesó el miocardio, la aurícula derecha, ¿ok? Y sale. Cuando sale, pues sale pues, todo lo que había allí acumulado, ¿ok? Sangre y agua del costado. Fíjense cómo el hombre de la sábana santa coincide con la historia de Jesús. A este hombre le hicieron una herida en el costado con una lanza una vez que ya estaba muerto. Y San Juan nos dice que a Jesús no le quisieron quebrar los pies. ¿Por qué a los crucificados les quebraban los pies? A los crucificados les quebraban los pies porque una vez que le quiebras los pies al crucificado ya no tiene dónde apoyarse. Y entonces si ya no tiene dónde apoyarse, él ya no tiene cómo subir para tomar aire. A los crucificados, o sea, si querían terminar rápido, les quebraban los pies. Si no querían terminar rápido, los dejaban ahí 3 o 4 días y pues realmente aquello era un sufrimiento bastante espantoso porque la persona pues no moría hasta 3 o 4 días y haciendo esto pues podía tardar ahí mucho. El problema es que pues llegaban los perros y medio se los comían porque la cruz no estaba muy alta. Siempre pensamos que la cruz estaba altísima, pero la cruz tenía que estar más o menos a una altura de modo de que María y los discípulos y la gente escuchaba las palabras que Jesús decía. Jesús no podía hablar muy fuerte. Entonces Jesús decía las cosas de modo que estaba lo suficientemente cerca para que les escucharan. Entonces los crucificados no es que estaban altísimas las cruces estaban de modo de que la gente podía pasar y verlos muy bien cómo estaban y qué decían. Por eso los dejaban ahí 3 o 4 días, algunas veces llegaban las aves de rapiñas, comenzaban a comerse los vivos o los perros o lo que sea, pues todos los insectos, a dejar los huevos y todo eso, hasta que al final, pues eso, la muerte era definitiva. Por eso les quebraban algunas veces cuando tenían que hacerlo rápido, quebraban los pies y así pues ya el hombre no podía respirar, se dejaba caer y ya pues moría de asfixia. A Jesús no le quiebran los pies, aquí vemos, por eso le atravesaron con su lanza el costado. Aquí vemos una imagen de la herida de los pies. Bien, les traigo aquí una imagen de la herida de los pies. Aquí sería como esta herida de los pies, no sé si ustedes ven aquí este agujero y este de aquí, ¿ok? Ha habido estudiosos que han identificado en estos dos lugares 2 dedos, como la persona prácticamente que se acercó, que estuvo ayudando a poner a Jesús en la sábana o al crucificado en la sábana y dejó sus dedos, quiso acomodar, como ven ustedes aquí en esta imagen, quiso acomodar con sus manos los 2 pies, ¿ok? Y entonces en sus manos se llevó parte de la sangre que nosotros no podemos ver aquí, ¿ok? Aquí estos agujeros de sangre que vemos aquí, seguramente se los llevó esta persona aquí. No sabemos si era una de las tres, si era Simón de Arimatea, o si era pues Nicodemo, o quién era, ¿ok? Aquí lo que les decía antes, la lanza entra entre la quista y la cesta espacio intercostal. Cuando la lanza entra, se vacía también la vena cava superior, ¿ok? Que eso también es lo que vemos, parte del reguero que vemos en el pecho, es de aquí, parte de este reguero es de la vena cava superior, y después, una vez que a Jesús lo acuestan, sale sangre, se vacía la vena cava inferior, y es por eso que también, ahorita que les vuelvo a mostrar una imagen de la sábana completa, es donde vamos a ver que Jesús tiene toda en la parte de atrás, en la parte de la cintura, tiene todo un reguero también de la misma sangre que salió del costado, pero esta vez de la vena cava inferior que se vació una vez que ya lo pusieron en vertical. Perdón, en horizontal. Esto del santo sudario, pues no creo que me dé tiempo de explicarlo ahora. Hay una reliquia en Oviedo que se llama el sudario de Oviedo, que si ustedes ven el Evangelio de Juan, dice que había una sábana desinflada y además de una sábana desinflada, había un sudario con el que le habían envuelto la cabeza, ¿ok? Y ese sudario está en Oviedo y curiosamente corresponde, el mismo tipo de sangre, corresponde el mismo estudio antropométrico de las medidas de la nariz, la boca, etc. ¿Ok? Ahora, no sé si ustedes me dan todavía unos 10 minutos para terminar de explicar el tema de la imagen. El tema de la imagen es
prácticamente el gran misterio que tenemos enfrente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos imagen de todo el cuerpo del hombre de la sábana santa, todo el cuerpo del hombre de la sábana santa. Incluso tenemos imagen de aquellas partes del cuerpo que no tocaron la sábana. Tenemos imagen de la nuca del hombre de la sábana santa, pero fíjate que aquí hay un modelo donde se ve que estas partes no tocaban el cuerpo, no tocaban la sábana, y sin embargo tenemos imagen de esas partes. ¿Ok? Es aquí donde viene, digamos, el primer Avengers, que es cuando vemos el tema de la imagen, porque el tema de la imagen es un misterio. Es más misterioso incluso que todo lo que hemos visto hasta ahora. Secondo Pia, en 1898, aquí con este aparato que ustedes ven, que es lo más parecido a un iPhone X que de los que tenemos ahora, saca las primeras fotografías de la sábana santa, pero pues antes había una cosa que se llamaba el negativo fotográfico. El negativo fotográfico era lo que invertía los colores. Tú, con tu camarita de fotos, pues ibas con tu rollo, ¿ok? Que tenía las fotos en negativo, y en Kodak te las pasaban del negativo al positivo, ¿ok? Nada más que en el negativo fotográfico las fotos no se ven bien, se ven distorsionadas, se ven los colores al revés. Y Secondo Pia, cuando ve al hombre de la sábana santa, ¿ok? Cuando saca las fotos de la sábana santa por primera vez, este es el positivo y este es el negativo. Y curiosamente es justo en el negativo fotográfico donde más perfectamente se ve el hombre de la sábana santa. Si aquí te quedaba duda de que había un hombre en la sábana santa, aquí te queda muchísimo más claro de que efectivamente aquí hay un hombre, ¿okay? Que este es el rostro de un hombre. De hecho, aquí vemos más claramente cómo el pómulo derecho está inflamado, seguramente por el bastonazo que le dieron a Jesús. No sé si recuerdan ustedes ese pasaje que leímos ayer en la Pasión, donde decía que un criado del sumo sacerdote le golpeó a Jesús le dio una bofetada, dicen algunas traducciones, pero el modo de decirlo en griego es rapizma, que significa más bien bastonazo o un porrazo, con un instrumento más o menos de unos 5 centímetros de diámetro, de modo que le dio en el pómulo derecho, ¿ok? Y también de ahí pasó y rompió también el cartílago nasal, ¿ok? Vemos más claramente aquí, por ejemplo, la sangre, vemos aquí que tiene un ojo prácticamente cerrado, vemos que hay partes donde no había como barba. Entonces, este tema de la barba aparece en Isaías, donde dice que una de las cosas que usaban los judíos para castigar a un hombre, para los judíos la barba significaba sabiduría. Y una de las cosas que usaban los judíos eh, para castigar a un hombre era cuando una persona ya no era sabia, entre comillas, o una persona cometía un error muy grave, muy fuerte, lo que hacían era pues arrancarle la barba a jalonazos, así a jalonazos, de modo de que pues ya no era sabio. Como Jesús había dicho que era hijo de Dios, para los judíos ya no era un hombre sabio, y por eso hay lugares donde no hay barba. ¿Okay? Aquí tienen un negativo fotográfico de todo el cuerpo. Mira cómo en el positivo no se ven los contornos, no se ve casi dónde termina y dónde comienza la imagen. En el negativo fotográfico lo vemos más claramente. ¿De acuerdo? Ok, entonces aquí tienen otra representación de eso. Y en 1978 pues hubo un grupo donde dijeron, oye, esto es un misterio, no hay ninguna pintura ni nada que te haga esto en la historia de la humanidad, vamos a estudiarla. Y un grupo de Estados Unidos que se llamó el STUL de la NASA vino, investigó la sábana santa en 1978 con todo tipo de la tecnología que había en ese tiempo. Y de las características a las que llegaron es que esta sábana, ¿ok? Esta imagen no fue pintada. ¿Por qué decimos que no fue pintada? Porque no hay rastros de pintura entre hilo e hilo. ¿Ok? Cuando tú pintas, supongamos que los dedos de mi mano son hilos, ¿ok? Cuando tú pintas, normalmente con la brocha dejas pigmento o restos de pintura entre hilo e hilo y en el hilo mismo. Estos hombres del STUB se dieron cuenta de que esta imagen no tiene rastros de pintura. Es decir, lo que es sangre y es sangre fue por contacto. Pero el resto de la imagen, que no es sangre, no es pintura. O sea, los hilos tienen su color propio allí, en esa parte. Y esto
en vez de solucionar el problema, pues lo complicó todavía más, porque oye, si esto no es una pintura y si no se hizo por contacto, pues ¿cómo se hizo? Ahora es aquí donde viene el doctor John Jackson y él da esta hipótesis que es hasta ahorita pues la que más explica todo esto. Y es porque él dice la imagen lo que es una desoxidación de la celulosa, ¿ok? Cuando tú, digamos, tienes un papel, ¿ok? Pongamos este papel, si tú lo acercas a una fuente de calor, como puede ser la estufa, va a llegar un momento en el que ese papel comience a ¿qué? Comience a quemarse, ¿ok? Pero el primer indicio de que esta cosa se está quemando, de que este papel se está quemando, ¿cuál es? El primer indicio es que se pone negro, cambia de color, ¿de acuerdo? Y después, pues ya se echamos. Aquí lo que vemos en la sábana santa es que las partes más superficiales de la celulosa del lino, ¿ok? Están desoxidadas, es decir, perdieron oxígeno. Es lo mismo que pasa con el papel. Cuando tú lo pones justo al lado de la estufa, si tú lo pones justo en el fuego, pues ya se quemó. Pero si tú lo pones justo arribita, va comenzando a perder oxígeno el papel y entonces va cambiando de color. Esto fue lo que le pasó a la sábana santa. La imagen lo que es que las fibras cambiaron de color debido no a una fuente de calor que estaba en contacto, sino a una fuente de calor que daba radiación. ¿De acuerdo? Aquí, y esto, pues eso, en vez de solucionarlo, pues lo complica todavía más porque un cadáver, pues es frío, o sea, un cadáver no produce energía de radiación. Y la hipótesis que estamos viendo aquí es que hubo una fuente de radiación de naturaleza desconocida que salió desde dentro de la sábana que deterioró la sábana, o al menos las fibras más superficiales las deterioró en relación a la distancia cuerpo-tela. ¿Eso qué significa? Que las partes que estaban más pegadas a la sábana son las partes que más se deterioró y las partes que estaban menos pegadas a la sábana se deterioraron menos, pero también se deterioraron. Por eso tenemos imagen de todo el cuerpo del hombre de la sábana santa en puntos ortogonales. Tenemos imagen de todo el cuerpo del hombre de la sábana santa, incluso las partes que no lo tocaron. ¿Por qué? Porque esta fuerza de naturaleza desconocida, de radiación desconocida, ¿ok? Fue en relación a la distancia cuerpo-tela. Hubo unos estudiosos, ¿ok? Que lo que hicieron fue aplicar, porque esto, digamos, se complicó bastante. Dijeron, oye, espérate un momento, estamos hablando de una sábana que, donde está desoxidada y además está en relación a la distancia cuerpo-tela. Es decir, mientras la sábana más tocaba el cuerpo, más se oxidó. Mientras menos tocaba el cuerpo, menos se oxidó, pero sí se oxidó. Entonces ellos lo que hicieron fue traer un aparato que se llamaba VP8, que se usa para interpretar imágenes de la NASA. Por ejemplo, nosotros en la actualidad, aunque ninguno de nosotros ha ido a Marte, ¿ok? Sabemos que en Marte hay relieves. Antes pensábamos que las manchas de la Luna eran eso, manchas lunares, y hoy sabemos que no son manchas lunares, sabemos que son cráteres. ¿Por qué? Porque con un analizador de imagen podemos ver una imagen en 2 dimensiones, pero este analizador de imagen lo que hace es, como ustedes saben, la luz no es una partícula, pero se comporta como si fuera una partícula. El rayo de luz va a un determinado punto y rebota, ¿ok? Mientras más ese rayo de luz tarde en rebotar, significa que el objeto está más lejos de mí, y si tarda menos en rebotar, significa que está más cerca de mí. Entonces, ellos hacen eso con las imágenes que nos llegan de Marte en 2 dimensiones, y eso se pueden identificar los relieves de las partes que están más lejos de nosotros, de las partes que están más cerca. Si yo junto toda esa información, logro sacar un 3D o un relieve de la Luna o un relieve de Marte, un relieve en 2 dimensiones. A la sábana santa le aplicaron el VP8 y encontraron que había información en tercera dimensión, ¿ok? Que la sábana efectivamente no estaba pintada, no es una imagen pintada, sino que es, aquí está Jackson y Jumper, de que no es una imagen pintada, sino que es un bajo relieve o, digamos, un
una desoxidación de la celulosa de la que se puede sacar información en tercera dimensión. Y si se puede sacar información en tercera dimensión, pues hemos podido hacer el retrato robot del hombre de la sábana santa. Aquí esto se les ponía porque esto es plasma, esto es como saliva, como un vómito que salió del pulmón, ¿ok? Colapsado. Aquí por este ojo, por ejemplo, aquí vemos prácticamente cerrado, la nariz torcida, ¿ok? Y por eso vemos aquí un modelo volumétrico de Leo Beta, donde vemos prácticamente que se puede sacar un 3D del hombre de la sábana santa. Ahora, díganme ustedes, o sea, ni siquiera una pintura de Leonardo da Vinci te puede hacer estas características, como para que tú me vayas a decir que esto es algo medieval. Hemos podido sacar, como ven ustedes aquí, imágenes en tercera dimensión según los datos de la sábana santa, ¿ok? Porque da información en tercera dimensión. Bien. Esto ya creo que no me da tiempo de explicárselos, que es el carbono 14. Supongo que ya están un poco cansados. La prueba del carbono 14 fue una prueba que se le hizo a la sábana santa para decir que era equivocada, que era del 1600, o sea, que el lino era del 1260 al 1390. ¿Okay? Fue una prueba del carbono 14 que se hizo. Pero la comunidad científica internacional después se dio cuenta de que había sido un error. Estos son Benford y Marino, que son un matrimonio estadounidense, que fueron los que se dieron cuenta de que las muestras que se usaron para hacer la prueba del carbono 14 de la sábana santa son muestras donde el lino no estaba completamente puro, sino que se había hecho un remiendo con algodón del siglo XVI, de modo que el carbono 14 dató la sábana sumando el lino del siglo I con el algodón del siglo XVI. ¿Okay? Ray Rogers, si ustedes quieren buscarlo en internet, ya murió, falleció en 2005, es un científico que él estaba totalmente opuesto a que la sábana fuera auténtica y él creía que era un falso del medioevo y pues terminó al final de su vida convencido de que era realmente prácticamente la mortaja de Jesús, porque él se dio cuenta de que estas personas tenían razón, de que aquí había algodón del siglo XVI y que además el algodón, para que pasara desapercibido, lo pintaron un poquito para que se confundiera más con el lino. Ray Rogers muere en 2005 en una lucha contra el cáncer y al final pues fallece y deja su testimonio en un video que pueden buscarlo fácilmente en internet. ¿Ok? Así sería como habían encontrado el sepulcro, de modo que San Juan vio aquello y dijo, vio y creyó. ¿Ok? Estos datos que van mostrando todos estos científicos de la sábana, ellos incluyen, oye, en este hombre vemos que hay la sangre, ¿ok? Tiene unas características muy determinadas. Por ejemplo, hay la bilirrubina, hay muchísima bilirrubina. Y que además el pH de la sangre, el pH de la sangre de una persona sana, como ustedes y como yo, es de 7.5 más o menos. El pH de la sangre del hombre de la sábana santa es de 5, lo que significa que es muy baja la acidez y que esta persona estaba perdiendo oxígeno o no tenía ya casi oxígeno en la sangre. ¿Okay? El profesor Bruno Barberis habla él hizo una probabilidad matemática para decir, oye, ¿esta persona es Jesús o no es Jesús? ¿Ok? Y este hombre dice, oye, con todas las muestras científicas que hemos acumulado, dice que es una certeza más que razonable pensar que esta mortaja envolvió el cuerpo de Jesús. Porque una mortaja donde se coincidan tantas cosas como la herida, cuando la persona ya está muerta, como la crucifixión al mismo tiempo que la flagelación, ungido con aceite de reyes, etcétera, no se da salvo en Jesús de Nazaret en la historia y que además haya sido coronado de espinas con plantas de llano, pues habría sido. Entonces él dice que la probabilidad es 1 frente a 200,000 de que esta persona no sea Jesús. ¿Ok? Esto es más fácil, decía otro científico que leí hace poco, decía, es más fácil que una piedra se convierta en mariposa y salga volando a que esta persona no sea Jesús de Nazaret. ¿Okay?
Muy bien, y esta es la imagen que tenemos de la sábana. Y quisiera terminar diciéndoles una cosa muy sencilla, si todavía hay alguien escuchándome. Eh, Quisiera terminar diciéndoles que para que o sea, nosotros, bueno, sí, para que una persona hubiera podido hacer esto, a ver, en el 2015, unos estudiosos de la Universidad de Padua quisieron hacer una investigación a nivel de hipótesis y preguntarse, oye, a ver, estamos hablando de que este cuerpo muerto tenía, pues eso, estaba ahí muerto y que salió de la sábana, ¿ok? Con energía de radiación, ¿ok? Que salió del mismo cuerpo, porque la radiación es proporcional a la distancia cuerpo-tela, eso significa que fue el cuerpo el que produjo la radiación, y eso está muy difícil que un cadáver produzca energía de radiación, por no decir imposible. Dice, oye, y también necesitamos saber cuánto tiempo estuvo más o menos este cadáver ahí. Y a las conclusiones a las que llegaron ellos fueron muy interesantes, porque ellos dicen, oye, mira, no hay, en la sábana no hay ni un solo rastro de gases amoniacales. Eso significa que el cadáver no pudo haber estado ahí más de 40 horas, porque a las 40 horas más o menos, e incluso menos, incluso 36 horas, la persona comienza el proceso de descomposición, más si está herida y si está sangrando. Comienza el proceso de descomposición más rápido. Entonces, no pudo haber estado ahí más de 36, 40 horas, y porque tampoco hay rastros de gases amoniacales que tendrían que comenzar a salir primero por la boca. Entonces, no hay rastros de eso. Ok. Si no hay rastros de eso, cuánto tiempo tuvo que haber estado ahí, porque aquí lo curioso es que no hay rastros de movimiento en la sábana. Es decir, el cuerpo salió de la sábana sin moverse. Los coágulos de la sábana, tú cuando te cortas, ¿okay? Pones una gasa en la herida, y cuando quitas la gasa, cuando pones una gasa en la herida se forma un enlace químico, ¿de acuerdo? Cuando tú quitas la gasa se rompe el enlace químico y se rompe el coágulo, ¿de acuerdo? Aquí los coágulos están intactos, o sea, los coágulos no se rompieron. Y si los coágulos no se rompieron y no hay ni un solo rastro de movimiento en la sábana, significa que el cuerpo salió de ahí sin moverse. ¿Cómo tú logras hacer eso? ¿Cómo logras sacar un cuerpo de una sábana sin que se rompan los coágulos? Y ellos calcularon más o menos que tuvo que haber sido una milésima de segundo que este cuerpo empleó, o que emplearon para sacar este cuerpo de ahí, o que este mismo cuerpo empleó para sacarlo de ahí. Y ellos dicen, oye, si fue una milésima de segundo que este cuerpo empleó, ¿cuánto más o menos fue la cantidad de energía que tuvo que irradiar para salir de allí y dejar y degradar la celulosa de modo que su imagen quedara prácticamente fotografiada? ¿Ok? Entonces no es tanto que es como si el cuerpo hubiera salido de la sábana sin moverse, más bien que la sábana hubiera atravesado así el cuerpo, la sábana hubiera fotografiado así poco a poco el cuerpo mientras caía, y el cuerpo hubiera salido sin moverse. Ellos hablan más o menos de unos 200, ellos lo que hicieron fue en un centímetro cuadrado de lino poner un cañón de láser. Ellos buscaron entre el láser, entre los infrarrojos, el violeta, el profundo violeta, buscaron un láser que hiciera ese tipo de imagen. Lo aplicaron a un centímetro cuadrado de tela y después lo multiplicaron por toda la sábana, y resulta que encontraron que más o menos necesitaban, para un centímetro cuadrado de tela necesitaban 2.150 kilowatts de energía, que es casi un cuarto de lo que consume una ciudad. Y si tú dices, lo multiplicas por toda la sábana, estamos hablando prácticamente de que necesitas unos 14.000 láseres que al mismo tiempo generen esta energía, y si tú lo sumas al final, estamos hablando casi de unos 3.5 kilotones de energía. Estamos hablando más o menos que la bomba de Hiroshima fueron unos 16 kilotones de energía, para que tú veas las dimensiones de lo que estamos hablando con el estudio de estos científicos. Ahora, si tú hubieras querido hacer esto en la Edad Media, como hay gente que dice que es un falso de la Edad Media,
lo primero que hubiera tenido que hacer esta persona es, primero, encontrar un hombre de rasgos caucásicos. Primero, irse también a Tierra Santa, ¿ok? En Tierra Santa encontrar a un hombre de rasgos caucásicos de sangre de tipo AB. Después de eso, habría tenido que esperar a que fuera el mes de abril para que las plantas estuvieran polinizando, o al menos encontrar plantas con el polen del que hay en Tierra Santa. Después de eso, habría tenido que flagelar a este hombre con instrumentos como lo hacían los romanos. Habría tenido que coronarlo de espinas, no con una corona así ovalada como pensaban en la Edad Media, sino con un casco de espinas como es que vemos en la Sábana Santa. Habría tenido que, después de coronarlo de espinas, crucificarlo con una crucifixión romana, no con una como pensaba en la Edad Media, que era en la palma de las manos, sino en los, ¿cómo se llama? En la muñeca, ¿ok? Y habría tenido que dejar que la persona muriera. Y una vez que esta persona estuviera muerta, no de asfixia, sino de un infarto, lo que habría tenido que hacer es atravesar con una lanza el costado de esta persona, que la lanza, atravesarla no por el lado izquierdo del corazón, sino por el lado derecho y llegar hasta el corazón, de modo que saliera la sangre corpuscular y después la sangre serosa y el suero pericárdico, y esto hacerlo una vez que ya está muerto, ¿okay? No haberlo hecho antes. Después de ahí bajarlo, ponerlo en una sábana, ponerlo con ungüentos de rey, con flores y sepultarlo con flores de esa época y de esa zona, ¿ok? Colocarlo en la sábana, dejarlo allí, no dejar que pasaran 36 horas para que no se corrompiera el cuerpo, y después de eso sacarlo de allí usando unos 3 kilotones, 3,5 kilotones de energía en una milésima de segundo. ¿Ok? Nosotros hoy en la actualidad no sabemos cómo hacer eso. No tenemos los instrumentos científicos para poder hacer eso. Y la pregunta es si una persona en la Edad Media hubiera podido hacerlo. Ha habido gente que ha comenzado a decir que pues, realmente fue una pintura que hizo Leonardo da Vinci, que se pintó a sí mismo, que hizo una estatua y que le puso sangre de pollo, pero gracias a Dios la ciencia lo que nos ha ido confirmando es que aquí, lejos de haber sangre de pollo, hay sangre humana de tipo AB y que corresponde perfectamente por las medidas del pH de la sangre, por la cantidad de bilirrubina a una persona que tenía poco oxígeno y que pues, tenía un nivel de acidez baja. Ok, hasta aquí el tema de la sábana santa. Les recomiendo mucho que lean libros, por ejemplo, como el de Pierre Barbet, que es un cirujano en el Calvario, es uno de los estudiosos más reconocidos sobre este tema. Y yo no quisiera terminar, yo no sé si todavía hay alguien conectado o no. Déjame echar un vistazo. Ok, todavía tenemos 100 personas que tienen la paciencia de escucharme. Perdonen el retraso. Pero quisiera terminar yo con una reflexión muy sencilla, porque el objetivo mío no era al final decirles toda esta información para que a ustedes se les llenara la cabeza y se les embotara la cabeza. El objetivo mío, cuando les decía toda esta información, de que, oye, es más fácil que una piedra ahorita se transforme en una mariposa y salga volando a que este hombre envuelto en esta sábana no sea Jesús de Nazaret, ¿ok? Y eso no lo dice un padre, lo dicen los mismos científicos, ¿ok? Toda esta información no nos sirve de nada si no nos transforma la vida, si no nos cambia la vida. Hay mucha gente que sabe más de la sábana santa que ustedes y que yo. Hay mucha gente que sabe más de Dios que ustedes y yo, y sin embargo, eso no les ha servido para creer, para que sus vidas cambien. Siguen siendo los mismos. Este es un modelo sindónico, esta imagen que ustedes ven enfrente es un modelo sindónico de Simone de Weil, que es con la que quisiera yo terminar para que nosotros un poco veamos lo importante que es, por ejemplo, cada palabra que Jesús dijo en la cruz.
yo no sé si ustedes alguna vez se han puesto a meditar lo que significa cada una de esas palabras, pero cada una de esas palabras significa que Jesús no podía morir, o él pensaba que no podía morir sin haberlo dicho antes. ¿Okay? Es decir, yo no me puedo morir sin que estos sepan lo que llevo yo ahorita en el corazón. Curiosamente, Jesús, en el momento en el que más sufría, y lejos de estarse quejando y lejos de estar diciendo blasfemias como decían todos los demás, Jesús en ese momento ora, Jesús en ese momento habla con nosotros. Y es como un mensaje encriptado que nos quiere dejar para nosotros que vinimos después. No puedo tener en todas, pero la primera de las palabras que Jesús dice, que de hecho no la dijo una sola vez, sino que la dijo muchas veces, es la de perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Y yo me he preguntado muchas veces qué tanto nosotros en realidad sabemos o no lo que hacemos. Porque, no sé, cuando uno es herido por una persona o cuando hay personas que le hacen daño, uno puede pensar que esas personas efectivamente sí saben lo que hacen. Y yo he preguntado muchas veces, oye, ¿un ladrón sabe lo que hace o no sabe lo que hace? Pues sí, un ladrón sabe que está robando. ¿Un asesino sabe lo que hace o no sabe lo que hace? Pues sí, un asesino sabe lo que hace. Entonces la pregunta aquí es que Jesús, ¿qué es lo que está diciendo que no sabemos? ¿Qué es lo que no sabemos que Jesús dice aquí en la cruz? Porque Jesús no es que estuviera haciéndose así como si estuviera cerrando un ojo y diciendo, yo no vi nada, ellos no están haciendo nada. No, perfectamente sabían lo que estaban haciendo. Aquí el punto es que nosotros, yo lo veo muchas veces en los chavos y las personas en las que estoy, pensamos que cada vez que cometemos un pecado es que transgredimos una norma y es que cometimos un fallo, que nos saltamos una norma, que fallamos a una norma, que fallamos a una ley y no nos damos cuenta de que un pecado es fallarle a un corazón. Un pecado es romper una relación. La sábana santa, esto que ustedes ven aquí, este pedazo de tela que ustedes ven aquí, que yo me he dedicado a estudiar por algunos años, este pedazo de tela nos está diciendo que cada vez que tú cometes un pecado, no estás transgrediendo una norma, estás hiriendo un corazón, estás hiriendo a una persona que te amó muchísimo. Claro, nosotros somos personas muy dedicadas ya a lo legal y nos hemos vuelto legalistas y yo veo muchas veces chavos que dicen, sí pequé, no pequé, es que yo no sé, pero ¿qué chavo ha llegado al final de su semana borracho, tirado en su cama y seguramente dirá, oh, pues me tengo que confesar porque aquí estoy todo borracho? Pero ¿qué chavo dirá o qué persona dirá así, he ofendido a Dios, he hecho que Dios se sienta mal? Es decir, un corazón que me quiere tanto, lo he dejado vacío, lo he dejado sin, lo he herido. Eso es lo que no sabemos. Cada vez que tú cometes un pecado, en realidad, efectivamente no sabes lo que haces. No sabes el corazón que hieres, no sabes el corazón al que, al que, al que le causa semejante dolor. Si no, no lo harías. No lo harías. Pero precisamente como piensas que tu relación con Dios es una relación casi casi de un estado de cuentas, de ver cuánto le debo a Dios y cuánto tengo que pagarle, cuántas veces tengo que confesarme, cuántas veces tengo que ir a misa, tú piensas que es una relación de estado de cuentas y no la relación con una persona. Y por eso tus pecados son eso, como deudas que tengo que pagar y no como un corazón al que tengo que reparar. Por eso mi invitación en esta plática de la Sábana Santa es llevarles a que le pidamos a Dios que nos dé la gracia de saber encontrar
lo que Él ha hecho por nosotros. Y eso es realmente lo que a mí me ha transformado, o sea, lo que a mí me ha cambiado de estudiar esto. Porque cuando yo veo esta sábana, me doy cuenta de una cosa muy grande. Y es que esta sábana, lo que Jesús me está diciendo a mí, lo que Jesús te dice a ti, es que tú vales la pena todo esto. Es que tú vales la pena que el Hijo de Dios haya muerto en la cruz por amor a ti. Ayer celebramos el Viernes Santo. Jesucristo murió y mañana y hoy en la noche resucitará. ¿Por qué lo hizo? Porque era una cosa bonita y porque era divertida o porque valía la pena. ¿Por qué te ama Dios? Porque vale la pena quererte, porque vale la pena amarte, porque vale la pena quedarse sin sangre por ti. Y eso nos lleva a nosotros a pensar muchas veces en la actualidad de lo que más sufrimos todos nosotros es de depresiones y angustias y de baja autoestima. Y yo trabajo en una escuela lo veo con frecuencia cuánto los jóvenes batallan hoy y tienen una autoestima por el suelo, porque no saben valorarse. Claro, ¿cómo se van a valorar si ellos mismos ven lo miserables que son y no saben que por más miserables que sean, hubo un hombre que fue capaz de hacer esto por ellos? Oye, si Dios fue capaz de hacer esto por mí, ¿qué tan malo puedo ser? Y cuando tú comprendes esto, entonces te das cuenta lo valioso que eres, no por tu bonita cara o por tus superproyectos o por tu capacidad de hacer y de resolver cosas. No, dices, yo valgo tanto porque Dios pensó que yo valía tantísimo. Y es por eso que los santos son las personas con la verdadera autoestima. Un santo es una persona que se creyó realmente cuánto valía él la pena. Un santo es una persona que se creyó en lo profundo del corazón que él valía la sangre del Hijo de Dios. Y entonces, pues da igual si soy alto, flaco, güero, si soy negro, da igual si soy cualquiera de esas cosas, da igual si estoy enfermo o no, da igual si ahorita estamos en coronavirus o no. Es decir, ninguna de estas cosas hace que Dios me ame menos. Todas estas cosas hacen que Dios me ame más y me ama más y me ama más. Y esto es algo muy valioso porque cuando tú entiendes esto, no hay nada que te pueda parar. Ustedes piensen, yo siempre la pongo de ejemplo porque es una de mis santas favoritas. Teresa de Calcuta era una persona que, pues físicamente tú dirías, pues es una persona normal, incluso pues muy chaparrita, muy débil y lo que sea. Y sin embargo, a ella le daba igual cuántas canas o arrugas tenía. O sea, ella sabía que Dios la había puesto aquí en este mundo por amor, porque Dios la amaba. Y si Dios me ama, entonces, ¿por qué me preocupo tanto de si me siento bien o no me siento bien? ¿Por qué me preocupo tanto si me quieren o no me quieren? ¿Por qué me preocupo tanto si me aceptan o no me aceptan? ¿Por qué me preocupo tanto si me veo bonita o no me veo bonita? ¿Por qué me preocupo tanto si me salieron canas o no me salieron canas? ¿Si me veo con arrugas o no me veo con arrugas? ¿Por qué me preocupo tanto si tengo una empresa exitosa o no la tengo? ¿Por qué? Porque no he entendido cuánto valgo para Dios. El día en el que tú entiendas cuánto vales para Dios, estas cosas pasarán a un segundo plano. Y entonces mirarás el rostro de Dios y Él te dirá cuánto vales en realidad. Y tú serás la que tomará la decisión. Tú serás el que tomará la decisión si creerle a Él o no. Si creer que tú vales la pena esto, o si creer más bien lo que Facebook dice de ti o que Instagram dice de ti, o lo que las demás personas opinan de ti en el chat de WhatsApp. Esto es lo más valioso que hay. Cuando tú te crees esto, te conviertes en una persona con autoestima grande. No porque tú eres Superman, sino porque tú eres un hijo al que Dios pensó que valía la pena morir por él. Si Dios murió por mí, oye, ¿qué tanto me vale lo que digan o piensen o no los demás de mí? Voy a vivir con alegría, voy a vivir con entusiasmo y voy a hacer que la gente
conozca lo que Jesús ha hecho por nosotros. ¿De acuerdo? Esa es la verdadera autoestima que parte de los santos. Y una cosa que reflexionaba yo ayer, me ponía a pensar era, oye, fíjate cómo es valiosa la gente, cómo eres valioso tú, que Dios, eh, que Dios dijo, oye, esta hija mía o este hijo mío vale la pena que yo dé mi vida por él y vale la pena que yo derrame toda mi sangre hasta el suero sanguíneo, hasta el suero pericárdico, todo, que yo lo haga por él. Pero dijo Dios, no basta eso. Y entonces él llamó y escogió a varias personas a las que les pidió que dedicaran toda su vida a repetirles esto. Cada vez que tú tengas una persona consagrada cerca, sea un sacerdote, sea una religiosa, una monjita, una consagrada o un obispo, lo que sea, sé que estamos en tiempos y se los dice un religioso, un diácono de una congregación a lo mejor que no tiene mucho que decir en la actualidad, más bien tiene mucho que callar y tiene mucho de qué pedir perdón. Pero cada vez que tú veas un sacerdote o una religiosa, un alma consagrada cerca de ti, piensa, Dios pensó que valía la pena que Jesús diera su vida por mí y no solo la vida de Jesús, sino que yo valgo la pena que este hombre haya dado también su vida para estar aquí diciéndome que Dios me quiere, que Dios me ama y que el cielo está abierto. Que es cuestión de creerme que soy valiosísimo para Dios. Que si soy valioso para Dios no puedo conformarme con ser una persona que pasa la vida sobreviviendo. Sobrevivir, pasar el día sobreviviendo, pasar el día perdiendo el tiempo. O sea, si Dios murió por mí, ¿a qué voy a dedicarle estos 80 años que me quede dar de vida? Si Dios murió por mí, voy a dedicarme a perder el tiempo en venganzas inútiles. Voy a dedicar a perderme el tiempo en polémicas torpes. ¿A qué voy a dedicar estos 80, 70 años que Dios quiera regalarme? O sea, que nuestra vida, que nuestro modo de vivirla haga la pena, que la sangre del Hijo de Dios muestren que haya valido la pena que esta sangre del Hijo de Dios se derrame en la cruz. Y que no solo la sangre del Hijo de Dios vale la pena, sino que la vida de todas esas personas a las que Dios pone al lado mío para repetirme un día y otro día que yo soy valioso a sus ojos. Y con esto, si quieren, terminamos un segundo cada quien de oración para que hable con Dios al respecto. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes, ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muy bien.